Durango es un estado que se localiza en la región noroeste de la República Mexicana. Se divide en 39 municipios. Y su capital es la ciudad de Victoria de Durango. Fue fundado el 8 de julio de 1563. El estado y su capital, al llegar el conquistador español Francisco de Ibarra, tomaron el nombre del municipio llamado también Durango, que se encuentra en la provincia española de Vizcaya. La palabra Durango significa lugar de helechos, o más allá del agua. Se caracteriza por su actividad en la industria manufacturera, el turismo y la minería, principalmente en la extracción de oro y plata, destacando a nivel nacional, por ser reconocida como la tierra del cine, ya que en Durango se han realizado numerosas producciones cinematográficas, tanto nacionales como extranjeras. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares, que se cuentan en este estado. La Casa de los Espantos. Cuenta la leyenda, que en la ciudad de Durango, existe una casa antigua de 2 plantas, con construcción española. Ubicada en la calle de Victoria. A pesar de ser muy espaciosa, cómoda y de una renta muy baja, pocos quieren ocuparla, y los que se vieron en la necesidad de hacerlo, la abandonaron casi de inmediato. Pues suceden allí cosas verdaderamente insoportables, las cuales provocaron que se le nombrara como la Casa de los Espantos. En ese lugar se escuchan ruidos extraños de cadenas. Las puertas se abren y cierran estrepitosamente aún estando cerradas con cerrojos, aldabas y potentes trancas. Se escuchan timbres en las habitaciones, los pasos de un calzado femenino y el ambiente se impregna de delicados perfumes. Una voz cavernosa como salida de ultratumba llama a todas las personas por su nombre. Por si fuera poco, hay quienes han sido golpeados por manos invisibles o se han encontrado con una figura nebulosa de color negruzco, que cruza los patios y se introduce a las habitaciones, transmitiendo lo helado de su ser, hasta los huesos de los visitantes. Los que se han atrevido a dormir en su interior, han sido sofocados por un ente enorme que cae sobre ellas mientras están inconscientes. Se percibe en cada espacio de la casa una agitada respiración que parece estar muy pegada a los oídos. Y a veces los muebles son levantados hasta 2 metros del suelo, volviendo solos a su lugar habitual. En otras ocasiones truenan dichos muebles como si recibieran una pedrada. Otras personas han observado a un perro negro, un gato, y todo tipo de fantasmas. Entre ellos un sacerdote que deambula por los corredores haciendo oración. Un hombre vestido de negro, o los que tienen menos suerte, se encuentran con una señora de pálido y demacrado aspecto que se aparece dando muestras de espanto, orando y pidiendo socorro, y que amenaza a sus testigos agitando sus manos descarnadas, que han logrado arañar el rostro de algunos ocupantes de aquella casa. Por mucho tiempo se pensó que en ese lugar había tesoros. Se hicieron exploraciones y se llevaron espiritistas, con la idea de ver espíritus chocarreros. Puesto en trance el referido espiritista, se posesionó de su cuerpo, un espíritu que dijo ser Heraclio Bernal, a quien suplicaron que se materializara y se presentara en escena. Los investigadores formaron la cadena y se concentraron para ayudar a aquel espíritu a materializarse. Cuando estaban más abstraídos en aquella ocupación, uno de los presentes miró con dirección hacia el patio y vio una figura nebulosa, de color negruzco, y de repugnante aspecto que se dirigía hacia el círculo. Llamó la atención de sus compañeros aquella extraña aparición, y todos corrieron espantados, incluso el espiritista, que aún seguía en trance. Y allí se encuentra actualmente la Casa de los Espantos, esperando a un valiente que termine con el raro encantamiento. La leyenda del Puente del Diablo. Hacia el oriente de la ciudad de Durango, junto al río del Tunal, se encuentra una hacienda llamada Navacollán. Hablar de Navacollán es remontarse a los tiempos de la colonia. A partir de 1563, este poblado se convirtió en puerta de la evangelización. Sus estructuras de estilo colonial son joyas que el pueblo guarda con celo, entre las que destacan su templo y el puente que la leyenda acredita al diablo su autoría. Dicho puente podría definirse también como un coloso de la arquitectura del siglo XVIII,
pues otros puentes modernos de estructura metálica han cedido a la fuerza del río del Tunal, pero este nunca se ha derrumbado. Se mantiene firme a los embates de la naturaleza. Fue dividida en ejidos con el reparto agrario de 1936. Por lo que el Puente del Diablo quedó en los terrenos del ejido Francisco Montes de Oca y el templo en el poblado de Navacoyán. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando el gobernador se dio cuenta de que era necesario mantener una mejor comunicación con los pobladores del otro lado del río, cuya corriente dificultaba el paso con frecuencia y especialmente en la época de lluvias, decidió buscar al mejor albañil del pueblo y convencerlo de realizar el proyecto para unir ambos poblados. Ambos firmaron un contrato donde establecía la fecha en que debería ser finalizada y entregada la construcción, donde también se le advertía que si no la terminaba a tiempo, perdería la mitad de las ganancias. El albañil reunió a los mejores trabajadores que conocía y comenzó la obra sin demora alguna. Pero 3 días antes de expirar el plazo, una terrible tormenta se desató con toda la furia, provocando que el nivel del río aumentara y arrastrara la construcción del puente. Cuando se percató, el albañil entró en desesperación, pues ya no había tiempo para reconstruir el puente. Tal era su angustia que se alejó del poblado y se sentó en la cima de una colina en un estado de nerviosidad terrible y comenzó a reflexionar. Las horas pasaban y no dejaba de pensar en que no le pagarían lo acordado. Y para colmo, perdería su prestigio como el mejor albañil del pueblo. Conforme caía la noche, el albañil se comenzó a resignar a las consecuencias. Pero cuando estaba a punto de dirigirse a su casa, una fuerte ráfaga sopló hasta formar un remolino, del que apareció un pequeño hombre de 30 centímetros de alto, y le preguntó: ¿qué te pasa? Asustado por la extraña aparición, el albañil le contó su problema, a lo que el hombrecillo respondió: para mí, no hay imposibles. Yo puedo construir el puente que necesitas en una sola noche. Pero claro, hay un precio. ¿Cuál?, preguntó el albañil, temeroso de la respuesta. Necesito que a cambio me des tu alma. Si aceptas, regresa mañana en la noche para cumplir tu parte del trato. Esto le demostraba que aquel espontáneo no era sino el mismísimo Satanás. El albañil lo dudó un momento. Estaba seriamente preocupado y le halagaba la idea de entregar el puente terminado al gobernador, que finalmente aceptó el trato. El hombrecillo desapareció entre un nuevo remolino y el albañil descendió de la colina con dirección al lugar donde había construido el malogrado puente. Regresó a su casa y esperó a que el milagro sucediera. A la mañana siguiente, el albañil se apresuró a ir al sitio de la construcción, deseando que estuviera completa. Al llegar, se encontró con un puente muy resistente, sintiendo el hombre una gran felicidad al ver que el puente estaba terminado. Tranquilamente, regresó a sus actividades cotidianas, casi olvidando el compromiso que había hecho. Pero llegó la noche, y con ella, el albañil comenzó a sentir una opresión en el pecho. «Ya es hora», dijo una voz. Lentamente, el albañil se dio la vuelta, y ahí estaba el hombrecillo. «Yo he cumplido mi parte del trato, ahora es tu turno». Y sin decir más, tomó al albañil de la pierna y lo arrastró hasta el puente. El albañil intentaba escapar, pero el hombrecillo era sorprendentemente fuerte para su estatura, y lo obligó a sentarse debajo del puente, sin que se pudiera volver a mover. Al llegar la luz del día, la familia del albañil ya estaba desesperada por encontrarlo. Cuando llegaron al puente, lo vieron sentado rígidamente y al acercarse, comprobaron que estaba muerto. En ese momento, un fuerte remolino apareció sobre el cuerpo y se fue, sin dejar rastro del hombre que estaba ahí. Inmediatamente se adentraron por el monte en busca del cuerpo sin vida del infortunado albañil, pero fueron infructuosas sus pesquisas, porque jamás lograron encontrarlo. La Cruz del Calvario. A mediados del siglo XIX, existió en la ciudad de Durango, una acaudalada familia, propietaria de muchas minas de oro y plata, que exportaban minerales en gran escala de los municipios de San Dimas, Gavilanes y Guarizamey, lugares situados en la sierra de Durango muy cerca de los límites con el estado de Sinaloa. La bonanza era extraordinaria, al grado que cada tercer día recibía una conducta de 7 mulas cargadas de barras de plata. La familia tuvo un hijo único de nombre Gabriel.
el cual nació entre pañales de seda y creció rodeado de comodidades, entre un gran séquito de criados y los juguetes más costosos que se producían en la época. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión el niño miró un colibrí o picaflor, que volaba sobre las flores del jardín de la lujosa residencia. Al pequeño se le antojó la extraña ave y manifestó su deseo con llanto. Los padres de inmediato enviaron a un ejército de hombres con la consigna de no regresar hasta que no hubiesen atrapado a la avecilla que solicitaba el chico. Pronto Gabriel se convirtió en adolescente, y luego en un joven que cultivó todos los vicios habidos y por haber que existían en ese tiempo. Su padre murió y poco tiempo después, también la madre, convirtiéndose a temprana edad en heredero único de una cuantiosa fortuna. La inmadurez del muchacho propició una mala administración de los negocios que, unida a los derroches desenfrenados y la vida costosa que llevaba, trajeron pronto la ruina estrepitosa de la compañía. Las minas fueron rematadas, las reservas monetarias se agotaron y las fincas se pusieron en venta para evitar los embargos por deudas y falta de pagos de impuestos. En poco tiempo Gabriel quedó en la absoluta miseria. Justificaba su descalabro diciendo: los muertos nada se llevan pero nada dejan. La situación era crítica, no sabía trabajar en nada y pedir ayuda de sus amigos y conocidos le daba vergüenza, por lo que optó por el camino más fácil para recuperar la riqueza: robar. Con muchos trabajos se trasladó a la región de Cozalá, Sinaloa, donde tenía su cuartel general el famoso bandolero de la época, Heraclio Bernal, y se dio de alta en la guerrilla. Pronto aprendió el difícil arte de asaltar diligencias y conductas de plata, convirtiéndose en el hombre de mayor confianza de don Heraclio Bernal. Dentro de la banda de los salteadores era conocido con el nombre de El Pito Real, y revolucionó el arte de robar introduciendo en la guerrilla innovaciones audaces y temerarias, tales como las de disfrazarse de mujer e introducirse como sirvienta a las casas de los hacendados y familias acaudaladas, para conocer los movimientos y depósitos de valores y luego dar el golpe sin equivocaciones. Se cuenta que el Pito Real en compañía de Bernal se dieron el lujo de almorzar en casa de un gobernador de Durango y luego robar la vajilla de plata en la que les habían servido los alimentos. En otra ocasión, se presentó con el gobernador del estado de Sinaloa, haciéndose pasar por hombre de negocios, llevándole presentes muy valiosos. Luego que le tomaron confianza, se fue de la casa llevándose los presentes y un rico botín de joyas y monedas de oro, dejándole un recado que decía: me llevo este dinero porque le corresponde a mí y a mi jefe, ya que es lo que usted ofrece por las cabezas de Heraclio Bernal y el Pito Real. Al ser lugarteniente del famoso bandolero El Rayo de Sinaloa, eran inseparables y conocían los agrestes vericuetos de la Sierra Madre, como conocer sus manos, o cuando los buscaban en la zona de Guadalupe de los Reyes del vecino estado de Sinaloa, o bien daban el golpe en Santiago Papasquiaro o Guanaceví del estado de Durango. Así como era de audaz, también lo era de cruel, no se tentaba el corazón para quitarles la vida a mujeres, niños o ancianos a fin de consumar sus fechorías. Se cuenta que en una ocasión, disfrazado de mujer, se introdujo a la catedral de Culiacán, quitándoles la vida a mujeres y niños que se encontraban en el templo, y se llevó la valiosa custodia de oro y piedras preciosas donde se exponía al Santísimo. Cuando Heraclio Bernal falleció de muerte natural en una cueva cerca de Cozalá, el Pito Real le cortó la cabeza y se la llevó al gobernador Cañedo del estado de Sinaloa, donde cobró los 10,000 pesos que el funcionario había ofrecido por la cabeza del bandolero. Muy rico y viejo, regresó a la ciudad de Durango, donde pretendió hacer una vida pacífica. Los remordimientos de las fechorías cometidas le carcomían la existencia minuto a minuto y no salía de los templos, pasando todas las horas del día en oración, dándose golpes de pecho y derramando lágrimas de arrepentimiento. No hablaba con nadie y todos los que lo miraban ignoraban sus antecedentes. Toda la riqueza que trajo consigo producto de robos y asaltos, con suma discreción la donó a la iglesia para obras de caridad y vivía en una modesta casa por el barrio del Calvario. Por ese tiempo, existía en la ciudad de Durango la costumbre de escenificar en tiempo real la pasión de Jesús en Semana Santa, y se organizaba una procesión donde un hombre cargaba la cruz representando al Redentor de la humanidad, el cual era ayudado por otro que interpretaba a Simón Cirineo. Al primero se le colocaba la corona de espinas y era azotado cruelmente por quienes hacían de judíos.
Este cuadro era seguido por un enorme contingente, donde participaba la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, la Cofradía de la Vela Perpetua, las Hijas de María y todas las congregaciones religiosas existentes. Quien representaba a Jesucristo por una parte era voluntario que deseaba hacer penitencia. Se procuraba que fuera ciudadano de bien vivir, que por sus costumbres fuera digno de tal representación. En esa Semana Santa, Gabriel, el pito real que después se hizo pasar por Juan, se ofreció para representar al Señor y purgar la penitencia que solamente él sabía por qué. Sus antecedentes de dueño de minas empobrecido y salteador de caminos después eran desconocidos. Solamente se sabía que vivía solo, su fortuna la había donado a la iglesia y se dedicaba a la oración de manera sistemática, circunstancia que lo hacía persona idónea para esa representación. No hubo reparo para complacerlo y el viacrucis como ceremonia empezó. Sobre la marcha se veía en el rostro de Juan el agotamiento manifiesto, recibía los azotes con resignación y los tropezones y caídas le daban originalidad al acto. El viacrucis debía de culminar en la cúspide de la colina cercana al templo de San Agustín. Juan llegó hasta el punto señalado y cayó agotado. Todos consideraban que era la última caída previamente establecida, pero resultó que fue el final de la vida de Gabriel, el pito real, y que se hacía llamar Juan. El hombre estaba muerto. No se supo si tomó un brebaje antes para provocarse la muerte o si se encontraba enfermo con anterioridad o si pretendía hacerlo en condiciones físicas de debilidad y que le provocaron el infarto final. La realidad fue que aquel hombre terminó su agitada vida exactamente en la cúspide de la colina que desde entonces se le conoció como el Cerro del Calvario, y se colocó la cruz que renovada todavía existe y se le denomina la Cruz del Calvario. El lamentable acontecimiento también puso fin a la hermosa costumbre de la escenificación de la pasión de Jesús en ese lugar. La Orquesta de los Infiernos. Cuenta la leyenda que el maestro Arturo Lugo Navarrete, en los albores del siglo XX, gozaba de una bien merecida fama, pues su orquesta era conocida como la mejor del norte de la República, debido a que en 1904 habían ganado el concurso a la mejor orquesta, llevado a cabo en Gómez Palacio, y donde participaron orquestas de los estados de Zacatecas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Durango, y fue la orquesta del maestro Lugo, quien por mucho superó a todos. Además que esta orquesta interpretaba con maestría marchas, valses y gavotas. El maestro Lugo era un magnífico y prolífico compositor. Destacan algunas que fueron verdaderos éxitos en la época como Brumas de Oriente, Dos Corazones, Ecos del Corazón, y Lola, inspirada en Dolores Loza que era su novia y posteriormente su esposa. El Vals Cuca, que compuso dedicado a la poetisa María del Refugio Guerrero Román, y que fue estrenado en un baile que se efectuó en el Palacio de Gobierno. Debido a todos estos logros la orquesta era muy solicitada, a pesar de las fuertes cantidades que cobraba por amenizar un baile. Tenía clientes de sobra, al grado que se daba el lujo de rechazar a muchos. Sobre todo cuando se trataba de personas que juzgaba de origen humilde, pues aunque pudieran pagarle él estaba acostumbrado a codearse con la crema innata de la sociedad, debido a sus múltiples reconocimientos. Se negaba también cuando había que tocar en algún rancho o si se trataba de eventos de poco o nulo impacto social. Se cuenta que una vez llegó un hombre sencillo, que era campesino, y que pretendía contratar los servicios de la orquesta del maestro Lugo para amenizar la fiesta de su hija. Pero al ver el aspecto humilde del contratante no aceptó, diciéndole que sus honorarios eran muy caros y que no creía que los pudiera pagar. Los demás integrantes de la orquesta le reprocharon su actitud al maestro, aduciendo que era un contrato y que cual fuere la persona, lo debía aceptar. A lo que él contesta: nuestra orquesta goza de gran prestigio y reconocimiento por lo que no podemos atender a cualquiera, de tal manera que si el mismísimo diablo elegante y bien vestido nos contrata, tocamos en su fiesta. Una noche don Arturo escuchó que llamaban a su puerta. Era un hombre alto y bien parecido aunque de aspecto inquietante, muy elegantemente vestido con traje, capa y sombrero negros. Ese misterioso hombre se descubrió la cabeza y colocó el sombrero de copa en su brazo. Clavó su mirada en el músico y le dijo con voz profunda:
He escuchado que su orquesta es la mejor de todas, y es por eso que quiero que amenicen un gran baile que deseo sea el mejor de todos. Es por eso que resulta necesaria su presencia, esta es la dirección y esta es su paga, dijo el hombre alto vestido de negro, estirando la mano y entregándole al maestro una talega llena de monedas de oro y un papel con la dirección escrita. Don Arturo revisó la dirección y el hombre alto le dijo: podrá ver que el pago es más que generoso, mayor a lo que suele cobrar, y espero que en el baile toquen mejor que nunca. ¿Acepta usted?, finalizó mientras extendía la mano. Don Arturo se apresuró a estrechar la mano del hombre entusiasmado por la paga y la fineza del trato. A la noche siguiente, los miembros de la orquesta llegaron puntuales y elegantes a la casa del maestro, y juntos emprendieron el camino a la dirección que se les había dado. Cruzaron el puente de las Moreras y avanzaron por Famianitúa. Mucho se ha especulado acerca de la ubicación de la casona donde los habían citado. Hay quien dice que se trata de la casa denominada La Trinidad, pero muchos coinciden que el lugar del baile fue en el Caserón, una vieja casona que estaba exactamente entre lo que hoy es la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, cuyas ruinas sirvieron como vestidores de la alberca El Ariel. Cuando llegaron a la casa fueron recibidos muy efusivamente, y pudieron ver que el baile estaba en todo su esplendor, repleto de personas elegantes aunque desconocidas. Este detalle les llamó la atención, pues ellos, acostumbrados a tocar en los mejores bailes, conocían a la mayoría de las familias acaudaladas de la época. Pero en esta ocasión no veían a nadie familiar, quizá los invitados no eran de Durango y por eso querían impresionarlos con la bella música de la orquesta. Inspirados por este pensamiento y por la generosa paga que habían recibido por adelantado, tocaron como jamás lo habían hecho. Cada uno de los músicos se exigió un poco más y el resultado fue maravilloso. Las notas flotaban en el aire inundando todo el ambiente en dulcísimas melodías y después de un largo rato, la exhausta orquesta tomó un breve descanso, que don Arturo aprovechó para mezclarse entre los invitados buscando algo de cenar. Pues si bien el lugar estaba repleto, a todos los había visto bailar, charlar y divertirse. No había visto que ninguno comiera. Mientras se abría paso entre la gente, tropezó con una cara familiar. Era su comadre a la cual hace años que no veía. Ella se extrañó mucho al verlo y le dijo: compadre, ¿qué anda haciendo usted en este lugar? No me diga que ya nos hará compañía. Don Arturo le contó en breve lo que había sucedido, sin sospechar nada malo, pero la respuesta de la comadre lo heló hasta los huesos, pues le dijo: compadre, váyase. Váyase cuanto antes, este lugar es la boca de los infiernos. Yo morí hace 5 años y terminé en el infierno. Este es el baile de los condenados, es un burlón castigo que nos obliga a bailar y reír, para luego recibir enormes e inimaginables tormentos por nuestra vida llena de excesos. Ay, compadre, váyase antes que no pueda salir, antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados al infierno. Arturo no necesitó mayores explicaciones, se encaminó hacia sus compañeros, y pudo ver entre la multitud al hombre alto que le clavaba su mirada con un gesto burlón, que le erizó la piel. Ordenó a sus muchachos que se fueran de inmediato, los cuales obedecieron, pues los invitados ya bailaban sin música, o más bien dicho se retorcían cada vez más violentamente, y sus alegres caras se habían transformado en gestos de miedo y dolor. Salieron corriendo de ese infernal baile, y no pararon hasta llegar a la casa del maestro. Estando en ese lugar y recuperando el aliento, se dieron cuenta que habían olvidado un violín. Esperaron hasta muy entrada la mañana para ir por él. Haciendo un gran esfuerzo, regresaron al lugar y grande fue su sorpresa al encontrarse con que la lujosa casa que vieron en la noche era una vieja casa abandonada con la puerta principal estropeada, y recargado en una barda de adobe deteriorada. Vieron el violín olvidado la noche anterior. Después de esa noche la orquesta de Arturo Lugo poco a poco decayó hasta desintegrarse, y don Arturo falleció en la miseria el 10 de julio de 1949. La monja de la Catedral de Durango. Cuenta la leyenda que en los años de 1850 y durante la segunda intervención francesa en México, una chica de nombre Beatriz, que vivía en una casa de la calle de la Pendiente, actualmente la calle de Patoni,
de la ciudad de Durango, decidió ingresar a un convento de religiosas. Sus padres, que la amaban tanto, aprobaron de inmediato la idea, considerando que preferirían verla casada con Dios que con un mortal cualquiera. Beatriz se fue al convento. Su padre, además de pagar una fuerte cantidad de dinero por la dote correspondiente, donó su fortuna al monasterio a donde había ingresado su hija. En esa época, el clero, al sentir sus intereses afectados por las leyes de reforma, cerró algunos conventos o instituciones de carácter religioso, entre ellos el convento en donde se encontraba Beatriz. La monja regresó a su casa encontrándose con la desagradable sorpresa de que su madre había fallecido y su padre se encontraba muy enfermo. Su padre falleció y tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio, en donde podría vivir mientras se abría nuevamente el convento. Beatriz se quedó envuelta en una terrible soledad, protegida por su fe y sostenida con la esperanza de volver pronto a su vida monacal. Mientras la vida de Beatriz se deslizaba en perezosa rutina, las tropas francesas del imperio entran en Durango sin resistencia, siendo objeto de caluroso recibimiento por la burguesía y el clero. Se recibió a los franceses con una lluvia de flores, los intelectuales les compusieron versos, el comercio les ofrecía banquetes, el clero misas y cánticos, y la sociedad aristócrata les brindó su casa a los jefes y oficiales imperialistas extranjeros, quienes en su mayoría eran jóvenes apuestos y sobre todo, con monedas de oro en los bolsillos, sustraídas de la antigua hacienda mexicana. Estos cortejaban a las damas duranguenses, ellas en correspondencia se dejaban querer. En una noche oscura y lluviosa del mes de agosto de 1866, se encontraban en la calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando, que intentaba cortejar a la misma dama. No hubo diálogo entre ellos, el duranguense, con puñal en mano, se lanzó contra el intruso. Le asestó 2 o 3 puñaladas, Fernando, al sentirse herido, huyó. El mexicano, en su afán de aniquilarlo, trató de darle alcance. Tropezó y cayó al piso. El escurridizo militar dio vuelta a la esquina y avanzó en su huida. Consciente el extranjero de que si lo alcanzaba su rival, no lo dejaba vivo, tocó en la primera puerta que se encontró. Era la casa de Beatriz. La muchacha, al escuchar los toques fuertes y desesperados, intuyó que su auxilio era de vida o muerte. Abrió la puerta, el francés malherido entró y cayó sangrante y desmayado en el suelo del zaguán. La monja cerró violentamente, puso el aldabón y se quedó perpleja. No pensó ni habló nada, durante unos minutos se quedó parada, contemplando al moribundo sin hallar qué hacer. Por fin se le pasó el susto, le limpió la sangre de la cabeza al herido y aplicó unos lienzos de agua fría que lo hicieron volver en sí. Cuando se paró, a ella lo cautivó por lo arrogante, ella lo cautivó por lo bella y lo delicada. Luego que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche allí para salvar su vida. La monja se asustó y le negó el refugio. El francés, ante la alternativa de la vida y la muerte, cerró la puerta con brusquedad y, sacando un espadín que no pudo utilizar en el encuentro fatal, se lo puso en el pecho diciéndole: «Si haces escándalo, te mato». La monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas. Después de un buen rato de silencio entre los dos, él le platicó todo y le imploró su ayuda. Le entregó un buen puño de monedas de oro, que indudablemente contribuyeron al convencimiento de la monja. Fernando se quedó escondido en casa de Beatriz. Ella lo curó y lo atendió con esmero. Los dos eran jóvenes, más o menos de la misma edad, bien parecidos. Se enamoraron profundamente uno del otro, y sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se entregó en cuerpo y alma al hombre. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, de esos que son escasos en la vida de los seres humanos, pero que cuando se presentan deben vivirse con plenitud. Las cosas cambiaron. Napoleón III ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano. El ejército francés, sin saber Fernando, abandonó la ciudad de Durango y se preparaba el ejército liberal a la ocupación de la plaza. Al conocer esto, Fernando intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tarde o temprano sería descubierto y terminaría en el paredón. Era urgente salir de Durango, tenía que dejar a Beatriz. Se revistió de valor y dio a conocer la decisión a su amada.
Beatriz se resistió en un principio. La convenció ofreciéndole volver tan pronto como las cosas cambiaran. Ya no había franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando. Porque estaba escondido. La monja le consiguió un caballo ensillado, provisiones y una noche del mes de noviembre de 1866. El oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida, donde terminaba el barrio de Analco, camino al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa como son todas las despedidas de dos seres que se aman. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche de noviembre, se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado, se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba colgada en su pecho y colgándosela a él, le dijo: «Para que te cuide». Fernando montó en su corcel y se perdió en la lejanía y el silencio de la noche. La noche estaba estrellada como son las noches durangueñas en esa época del año. Hacía frío, el ambiente olía a pasto frío, había silencio. En la lejanía se escuchaba el canto de los gallos y las campanas de la catedral sonaban las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía: «Tiene que volver, Señor, tú me lo vas a traer». Mientras que con paso lento atravesaba las calles de Analco y Tierra Blanca y se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino que lo podría conducir al puerto de Mazatlán, para unirse con sus compañeros, y después, ya con otro carácter volvería a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del estado de Durango y sus comunicaciones eran mínimos, solamente los que sus superiores le habían transmitido con motivo de las operaciones de combate. Cuando se alejó de su amada y se sintió solo ante aquel espléndido panorama nocturno, contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra. Sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros y con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz a vivir en un encierro sin límites. Hasta ese momento se puso a considerar los riesgos que consideraba aquel viaje, que comparados con los riesgos que le traía vivir al lado de su amada, optó por su regreso. Miró el horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer anunciaba la llegada de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado. Así que torció la rienda a su caballo, para emprender el camino de regreso. En el preciso momento que la avanzada de una guerrilla juarista, que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias, muy cerca de la capital de la entidad, le marcaba el quién vive. Fernando, al conocer de los rigores de la batalla y sabedor de la política del presidente Juárez, ni siquiera pensó su decisión. Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. No avanzó mucho, una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada, y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. El caballo se fue con todo y silla, uno de los guerrilleros lo alcanzó en su veloz carrera, con su reata del azar lo detuvo, trayéndolo ante el jefe de la guerrilla. Después de revisarlo completamente y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje secreto, no encontraron identificación alguna. En un morral de cuero, solo había un guaje con agua, unas gordas que en su interior contenían frijoles molidos enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo, que estaban envueltos en una servilleta bordada con hilos de colores, adornada con un deshilado y unas puntas de tejido a mano. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera fusil. Solo colgaba en su pecho una medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y un nombre grabado por el dorso que decía: Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron hasta la hacienda. Extendieron al difunto sobre el piso del portal de la casa grande donde vivía don Antonio, el jefe de la guerrilla. El sol salía en las colinas de enfrente, un viento helado soplaba del norte. La noticia de la muerte se extendió como reguero de pólvora, la casa se llenó de mirones. Una vieja observadora dijo después de examinarlo: «Miren, y tenía barba partida. Era muy joven». Otra agregó: «Era muy alto». Allí permaneció el cuerpo sin vida, tirado, no le pusieron velas ni nadie lo lloraba. Al mediodía, se le dio cristiana sepultura.
Al cementerio lo llevaron atravesado en su caballo y al sepelio solamente asistieron 2 personas, soldados de la guerrilla, uno llevaba un zapapico y una bala sobre el hombro. El otro cabresteaba el caballo que servía de ataúd y de carroza fúnebre. Al llegar al panteón cavaron una fosa y allí arrojaron el cuerpo de Fernando. Así terminaba el amor de Beatriz, el hombre de su sueño y de su vida que la había hecho tan feliz un corto tiempo. Beatriz no supo nada de esto. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él. Consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días, o cuando mucho de meses. En su casa, volvió a la vida de soledad y rutina. Ir a misa en la mañana, al rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia. No dormía, gran parte de la noche se la pasaba en vela, orando de rodillas ante el retrato antropomorfo del trazador de destinos humanos. En el convento había aprendido que la fe debe de ser siempre constante, que hay que sufrir para merecer, y que un milagro no se realiza nada más porque se pide. Para que se realice, se debe atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios. Y se llega a Él solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo, y aún así, hacía lo imposible por merecerlo. Siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite encendida a la imagen de su devoción. La castigaba el saber que ya era madre, que en su vientre latía una vida, producto de su amor con Fernando. Que la hipoteca de la casa estaba por vencerse y no tenía dinero. Si abrían de nuevo el convento no podría regresar. Y el que diría el señor cura si se daba cuenta de su pecado. Que dónde iba a vivir si le quitaban la casa, que si nacía su hijo sin padre, a él y a ella la sociedad de la religión los iba a condenar. Y si Fernando no regresaba ella se moría de pena. Esas y muchas otras reflexiones hacía Beatriz, todos los días y todas las noches. Al fin, el desgaste de energía debido a su llanto y preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Las campanadas de misa de las 5 de la mañana la despertaban, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando, y en su situación para concluir con la espera de un milagro, que era lo único que la podía salvar. Así pasó un mes y así pasaron 3 meses, sin tener noticias de su amado. La confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro, en una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanto era su fe, la idea del regreso de Fernando. Se convirtió en obsesión y todos los días de plenilunio, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral. Y cuando cerraban la puerta, subía por la escalera del caracol al campanario. Porque lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para completar la inmensidad hacia el occidente, por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, a hurgar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo, yacía sin vida. Estampada en el piso al desplomarse de lo alto de la torre de donde contemplaba el horizonte. Nunca se supo si ella se quitó la vida por la desesperación y el desengaño al ver que el milagro no se realizaba, o porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito del cielo estrellado y no llegó a su destino, o los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados en represalia, o quizás, porque la monja rompió el voto de castidad. No se supo tampoco si fue un accidente producto del agotamiento y el desvelo el que ocasionó el desplome de la mujer. La realidad es que Beatriz falleció por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer y que desde entonces, todas las noches de plenilunio se ve la silueta de una monja vestida de blanco en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, de rodillas contemplando el occidente implorando por la llegada de su amado. Suscríbete para ver más videos como este. Cualquier sugerencia déjalo en los comentarios. Activa las notificaciones en la campanilla para no perderte nada de este canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.